metabólico, ahora vamos a hablar de las medidas de prevención y tratamiento de los diversos elementos del síndrome. Los objetivos terapéuticos son tratar las causas subyacentes como el sobrepeso, la obesidad y sedentarismo, intensificando el control de peso y aumentando la actividad física, además de tratar los factores de riesgo cardiovasculares si es que persisten a pesar de la modificación del estilo de vida. El siguiente es un algoritmo para el tratamiento del síndrome metabólico y primero se inicia el tratamiento no farmacológico que consiste en modificaciones al estilo de vida, en el que el objetivo es la reducción de un 7 al 10% del peso corporal con mantenimiento posterior y control de los factores de riesgo. Después es importante establecer el riesgo cardiovascular y dar tratamiento específico de cada uno de los elementos del síndrome metabólico como la hipertensión arterial, las dislipidemias y la hiperglucemia. Por último, en función del índice de masa corporal, hay que valorar el tratamiento farmacológico de la obesidad o la cirugía bariátrica. Tanto la prevención como el tratamiento fundamental del síndrome metabólico es la modificación del estilo de vida, dieta y ejercicio físico, así como el control estricto de los factores de riesgo cardiovasculares ya presentes y prevenir los que no han aparecido. Las modificaciones dietéticas dirigidas a la pérdida de peso, de acuerdo a la AHA, son consumir frutas y verduras, comer granos enteros y alimentos ricos en fibra, comer pescado 2 veces por semana, consumir proteínas magras de animales y vegetales, reducción de la ingesta de bebidas azucaradas, minimizar la ingesta de azúcar y sodio, mantener una ingesta nula o moderada de alcohol, consumir del 50% al 55% de calorías de carbohidratos, del 15 al 20% de las calorías de las proteínas y del 30 al 35% de las calorías de grasas. Limitar las grasas saturadas a menos del 7% de energía y las grasas trans al menos del 11% de energía, así como el colesterol a menos de 300 miligramos por día. Otra cosa importante es que hay que dejar el hábito de fumar. Manejo terapéutico de los factores metabólicos. La obesidad. La reducción del peso y del perímetro de cintura es el objetivo, con el objetivo de una reducción del 7 al 10% respecto al peso inicial en los primeros 6 a 12 meses, requiere un balance energético negativo mediante una dieta hipocalórica y un incremento de la actividad física. El tratamiento farmacológico de la obesidad se valorará en pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos sobre metro cuadrado o en aquellos pacientes con índice de masa corporal superior a 27 kilogramos sobre metro cuadrado y algún otro factor de riesgo asociado como la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes mellitus y debe de estar acompañado de dieta y ejercicio. En México, el Orlistat es el único fármaco indicado en forma exclusiva para la obesidad. Este tiene acción local en el intestino y previene la absorción de lípidos en un 30%. Generalmente se emplean 120 miligramos luego del primer bocado de cada uno de los 3 alimentos, durante un máximo de 1 año. Y también se puede utilizar naltrexona con bupropión de 8 miligramos a 90 miligramos respectivamente. En la siguiente tabla se muestran otros fármacos utilizados en el tratamiento de la obesidad, como la lorcaseína, que es un agonista selectivo de los receptores de serotonina 5-HT2C localizados en el hipotálamo, que activa la producción de la propiomelanocortina produciendo la saciedad, y generalmente se da en 10 miligramos 2 veces al día. La fentermina con topiramato. La fentermina es un supresor del apetito de la familia de las anfetaminas y las fenetilaminas, que induce la liberación de catecolamina. Se usa como coadyuvante para el control de peso cuando se utiliza a corto plazo en individuos con riesgo de salud debido a su peso. Con este se espera que la pérdida de peso en un año sea de 8.6 a 9.3%.
La cirugía bariátrica se considerará en el manejo de la obesidad cuando el índice de masa corporal sea mayor o igual a 40 kilogramos sobre metro cuadrado en pacientes que no respondieron a la dieta y el ejercicio con o sin tratamiento farmacológico, y en personas con índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos sobre metro cuadrado con comorbilidades como hipertensión, intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus, dislipidemia y apnea del sueño. En el tratamiento de la hiperglucemia, el objetivo es una hemoglobina glucosilada menor del 7%. La metformina es la terapia de primera línea para mejorar la sensibilidad a la glucosa. De acuerdo a la Guía de Práctica Clínica del Tratamiento de la Diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención, los pacientes con una hemoglobina glucosilada menor o igual a 7.9% serán tratados con metformina de 850 miligramos hasta cada 8 horas. En pacientes con una hemoglobina glicosilada de 8 a 8.5% se recomienda una terapia dual con metformina más libenclamida de 5 miligramos, máximo 15 miligramos sobre el decilitro dividido en 2 tomas, o metformina más plioglitazona de 15 miligramos cada 24 horas, o metformina más sitaglipina de 100 miligramos cada 24 horas. En pacientes con una hemoglobina glucosilada de 8.6 a 8.9% se recomienda terapia triple, combinando los fármacos mencionados anteriormente, por ejemplo, metformina más plioglitazona más sitaglipina, y si el paciente acepta, hay que considerar la terapia con insulina. En las siguientes tablas se muestran algunos fármacos usados para el tratamiento de la diabetes mellitus, como las glitazonas, los análogos del péptido similar al glucagón y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Los objetivos de presión arterial en el síndrome metabólico deben establecerse de acuerdo a las cifras de tensión arterial, el riesgo cardiovascular y la lesión de órganos diana. Las elevaciones moderadas de la tensión arterial pueden ser controladas únicamente con cambios en el estilo de vida, y en caso de no ser suficientes se considerarán los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores del receptor de angiotensina 2 o los calcioantagonistas como terapia de primera línea. Se recomienda enalapril de 10 a 60 miligramos de 1 a 3 veces al día. Losartán de 25 a 200 miligramos de 1 a 2 veces al día, captopril de 25 a 100 miligramos al día, 1 o 3 veces al día, nifedipino de 30 a 60 miligramos de 1 a 2 veces al día, y verapamilo de 80 a 480 miligramos de 2 a 3 veces al día. Para el tratamiento farmacológico de las dislipidemias, los principales fármacos serán las estatinas en el tratamiento de la hipercolesterolemia y los fibratos para el tratamiento de la hipertrigliceridemia. En la siguiente tabla se muestran algunos de los principales fármacos para el tratamiento de las dislipidemias, como los secuestradores de ácidos biliares que reducen principalmente lipoproteínas de baja densidad, los fibratos que reducen lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de muy baja densidad, los inhibidores de la 3-hidroximetilglutaryl coenzima A, que son generalmente las estatinas y disminuyen los niveles de lipoproteínas de baja densidad, el inhibidor de la absorción intestinal de colesterol como el ezetimiba, que disminuye lipoproteínas de baja densidad, y los ácidos grasos omega 3 que disminuyen lipoproteínas de muy baja densidad. Las estatinas se van a dividir en de alta densidad como la atorvastatina de 40 a 80 miligramos, de moderada intensidad como la atorvastatina de 20 a 40 miligramos, la rosuvastatina de 5 a 10 miligramos y la pravastatina de 40 a 80 miligramos. Y por último, las estatinas de baja potencia como la simvastatina de 10 miligramos. De acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de las Dislipidemias en el paciente con diabetes mellitus,
Los pacientes con diabetes mellitus de 40 a 75 años con colesterol de baja densidad mayor a 100 miligramos sobre decilitro o con colesterol no HDL mayor a 130 miligramos sobre decilitros con factores de riesgo cardiovascular, se debe de iniciar tratamiento con una estatina de alta intensidad. Si no tiene factores de riesgo cardiovascular, se debe iniciar con estatina de moderada intensidad. En pacientes sin diabetes mellitus de 40 a 75 años con colesterol LDL de 100 a 189 miligramos sobre decilitro con muy alto riesgo cardiovascular, se debe de iniciar con estatina de moderada o alta intensidad. Y en pacientes con colesterol LDL de 155 a 189 miligramos sobre decilitro con alto riesgo cardiovascular, también se debe de iniciar tratamiento con estatina de moderada a alta intensidad. En pacientes sin diabetes mellitus de 40 a 75 años con colesterol LDL de 155 a 189 miligramos sobre decilitro con moderado riesgo cardiovascular, se debe iniciar con una estatina de baja a moderada intensidad. Si el paciente tiene hipercolesterolemia familiar o colesterol LDL mayor o igual a 190 miligramos sobre decilitro, se debe iniciar con estatina de alta intensidad hasta llegar a la meta o a la dosis máxima tolerada. Y en pacientes sanos sin factores de riesgo cardiovascular ni dislipidemia secundaria con colesterol LDL entre 100 y 190 miligramos sobre decilitro o colesterol no HDL entre 130 y 220 miligramos sobre decilitro, no se requiere tratamiento con estatinas por el momento y se debe continuar fomentando los cambios en el estilo de vida y vigilar anualmente. En todos los casos anteriores, si no se llega a la meta de colesterol LDL menor a 100 miligramos sobre decilitro y colesterol no HDL menor a 130 miligramos sobre decilitro, se debe de incrementar la intensidad de la estatina o agregar ezetimiba. Para el manejo del estado protrombótico se debe de iniciar el ácido acetilsalicílico en pacientes con síndrome metabólico y un riesgo cardiovascular de Framingham intermedio a elevado, y si no hay contraindicaciones, y se recomiendan de 150 miligramos al día por las noches. Estrategias nutricionales. Es recomendable la asistencia de un profesional de nutrición para guiar con precisión al paciente. Como recomendaciones generales está realizar 5 tiempos de alimentación, 3 comidas y 2 colaciones, y evitar ayunos prolongados, así como evitar consumir jugos o frutas en ayunas. Las principales recomendaciones para la dieta de pacientes con síndrome metabólico son limitar el consumo de colesterol menos de 300 miligramos al día, aumentar el consumo de ácidos omega 3 contenidos en el pescado, limitación al máximo del consumo de sodio, aumentar el consumo de fibra a unos 20-30 gramos al día que se encuentran en cereales y consumo de fitoesteroles y fitoestanoles en unos 2 gramos al día. Consumo de hidratos de carbono complejos de 50 a 60% del valor energético total de la dieta y moderación del consumo de alcohol. Las dietas para los pacientes con síndrome metabólico deben de tener la siguiente proporción de nutrimentos: ácidos grasos saturados menor al 10% del total de kilocalorías, ácidos grasos poliinsaturados menor o igual al 10% del total de kilocalorías, ácidos grasos monoinsaturados menor o igual al 20% total de kilocalorías, grasa total de 25 al 35% del total de kilocalorías y colesterol menor a 300 miligramos al día. Los hidratos de carbono deben de ser del 50 al 60% del total de kilocalorías y la fibra debe de ser de 20 a 30 gramos al día. Las proteínas deben formar el 15% del total de kilocalorías. Una de las dietas más utilizadas para el tratamiento del síndrome metabólico es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es alta en frutas, verduras, nueces, granos enteros y aceite de oliva y tiene como beneficios la pérdida de peso, una presión arterial más baja, mejores perfiles lipídicos, mejor resistencia a la insulina
y niveles más bajos de marcadores de inflamación y disfunción endotelial. Otra dieta que podemos utilizar es la dieta DASH, que es la dieta de enfoques dietéticos para detener la hipertensión, la cual tiene una ingesta de sodio limitada a 2.400 miligramos y es más alta en ingesta de lácteos que la dieta mediterránea. Por lo tanto, mejora los niveles de triacilgliceroles y disminuye la presión arterial diastólica, así como la glucosa en ayunas. Respuestas dietéticas a los componentes del síndrome metabólico. Para obesidad abdominal se recomienda una dieta hipocalórica. Para la hipertensión arterial se recomienda una dieta rica en frutas y verduras y productos lácteos desnatados, así como la reducción de aportes de sal. Para la hiperglucemia se recomienda una alimentación con bajo índice y carga glucémicos, así como fibras. Para la hipertrigliceridemia se recomienda una alimentación de baja carga glucémica. En caso de colesterol HDL bajo, se recomiendan ácidos grasos monoinsaturados. Y en caso de resistencia a la insulina, se recomienda una alimentación cercana al estilo mediterráneo. Indicaciones para la actividad física. Las principales guías recomiendan la práctica de un mínimo de 30 minutos, siendo lo ideal 60 minutos de ejercicio moderado al día. Por ejemplo, andar rápido, ciclismo, natación o correr. Las recomendaciones sobre el tipo, intensidad, duración y frecuencia del ejercicio por la Asociación Americana de Diabetes junto con el Colegio Americano de Medicina del Deporte para Pacientes Diabéticos recomiendan un ejercicio aeróbico con una frecuencia de al menos 3 días a la semana, no más de 2 días seguidos, con una intensidad moderada del ejercicio que puede aumentarse si es bien tolerada, con una duración semanal de unos 150 minutos y progresión gradual. Por ejemplo, caminar, aunque se recomienda ir modificando el tipo de ejercicio. Ejercicio de resistencia. Realizarlo con una frecuencia de al menos 2 a 3 días a la semana no consecutivos, con una intensidad moderada y si se tolera, hacerlo más intenso. Se recomiendan de 5 a 10 tipos de ejercicios con los principales grupos musculares en 3 a 4 series, con 8 a 15 repeticiones cada una, aumentando de forma gradual. Por ejemplo, el uso de máquinas de resistencia y pesas libres. El ejercicio combinado aeróbico y resistencia, realizarlo al menos 3 días a la semana con mayores beneficios para el control de la glicemia que cada tipo de ejercicio por separado. Y ejercicio de flexibilidad, que se recomienda asociarlo a otro tipo de ejercicios pero no lo sustituye y se debe de aplicar en forma gradual, como por ejemplo el yoga o el tai chi. Y bueno, esas serían las medidas de prevención y tratamiento principales para el síndrome metabólico.